Decíamos que hay reformas que resultan determinantes. Por ejemplo, el otorgar nuevas facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor Ibarra? Se reforma de manera importante el artículo 102 de la Constitución y se le dan algunas facultades adicionales a la Comisión de Derechos Humanos que vienen a fortalecer sus competencias y en esa medida su posición en la sociedad mexicana para la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, se establece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá presentar denuncias y quejas ante autoridades cuando se violen los derechos humanos. Se establece que ninguna autoridad podrá desconocer las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que tendrá que, si no la aceptara, tendrá que públicamente expresar las razones y los motivos por los cuales no acepta esta decisión. Inclusive se establece la posibilidad de que el servidor público comparezca ante un órgano legislativo, que puede ser el Senado o en el caso de las entidades federativas, las legislaturas locales, para que exprese públicamente por qué no acepta o no reconoce esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto me parece fundamental porque obliga a la autoridad a una responsabilidad pública, a hacer frente a la opinión, en el caso de que no esté de acuerdo o no acepte una recomendación de derechos humanos. Desde luego se amplían las facultades de la Comisión en materia laboral que no tenían. Se establece a nivel constitucional que los órganos protectores de derechos humanos deben ser autónomos. Esto es muy importante porque obligamos de esta manera a que las constituciones locales protejan y establezcan los requisitos indispensables para que sus órganos protectores de derechos humanos sean autónomos, tengan un patrimonio propio, etc. Finalmente, entre lo más importante que puedo decir que tiene esta reforma para la Comisión de Derechos Humanos, se encuentra la posibilidad de que la Comisión presente acciones de inconstitucionalidad cuando haya leyes que violen los derechos humanos. Doctora Clara, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ves estas reformas en materia de otorgar estas facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el generar también un espacio fundamental para lo que pueden considerarse derechos laborales? De todos los derechos que yo revisé, alimentación, vivienda, educación, seguridad social, el que más reiteradamente nos planteaban como derecho violado fue el derecho laboral. Y entonces lo que ahí encontramos es que los mecanismos para intervenir en estas violaciones, que son las juntas de conciliación y arbitraje, se encuentran al interior del Poder Ejecutivo. Y entonces su función en las comisiones de arbitraje en materia laboral a veces estaban dirimiendo conflictos con sus propios trabajadores y lo que se recomendaba en el diagnóstico era que los tribunales en materia de derechos laborales se sacaran del Ejecutivo y en su caso se pasaran al Poder Judicial. Entonces los trabajadores que se quejaban encontraban muy rápidamente el tope para poder reclamar sus derechos. No había tampoco mecanismos que permitieran llevar esto a las instancias internacionales. Entonces, a mí me parece por lo menos un avance fundamental que las comisiones de derechos humanos nacional y las locales puedan intervenir en estos temas tan lastimados. Yo quisiera señalar otro tema que tiene que ver también con Comisión de Derechos Humanos y su autonomía, que es esta posibilidad de elegir a través de consulta pública a los titulares de estas comisiones, que tiene que ser público y transparente. Ahí el riesgo que tenemos son que los mecanismos que hasta ahora se han usado de esa manera acaban en manos de los congresos y de las rencillas de los diputados en contra de figuras que sí plantean querer ser titulares o consejeros de algunas de estas instancias en donde ya se ha abierto la consulta pública. O sea, ya no es el gobernador el que va a decir, bueno, ahora mi secretario de gobierno se convierte en el titular de la comisión.
seguimos adelante y nos vamos acercando a lo que pueden ser las conclusiones de este programa. Difícil porque este proceso apenas se inicia. Lo que es importante destacar es cómo este proceso es resultado de la participación de la sociedad civil y de diferentes integrantes de nuestra sociedad. Eliana, ¿cuáles son, digámoslo así, los momentos más destacables de este proceso que lleva allá la reforma constitucional de 11 artículos fundamentales en nuestra Constitución? Digamos, el inicio de la lucha por los derechos humanos es, creo que, la participación de la sociedad y posiblemente el propio desarrollo de las ONGs de derechos humanos, de las organizaciones que están luchando por la concreción del empleo, por todo esto, ha ido construyendo lo que ahorita en el marco constitucional, en lo que tendría que ser la construcción jurídica de un país en donde exista como eje la preocupación por la dignidad de las personas, se traduce en la reforma constitucional. Entonces, esta es una lucha de muchos años, de muchas gentes, de muchos procesos distintos que se han ido juntando, combinando, hasta que logramos concretar en la Constitución esta transversalidad de los derechos humanos para la construcción de un país que tenga a la persona como el principal bien a tutelar. Determinante, doctor Ibarra, yo te quería preguntar precisamente sobre eso, ¿no? ¿Qué tan importante es esta reforma constitucional en términos de eso, de ese reconocimiento de la persona como el principal bien a tutelar? Desde luego que el artículo primero hable de la persona y no del individuo como anteriormente hacía, da un margen mayor de protección de los derechos. A mí me parece muy importante, me parece acertado. El término de individuo era un término decimonónico, un término que la Constitución había heredado de las constituciones del 19. Entonces me parece esencial que tengamos un adelanto en la definición del ente al cual va dirigido la protección de los derechos humanos. Ahora bien, no es todo. Necesitamos en adelante sociedad, autoridades, academia, etcétera, pugnar por una cultura de la legalidad. No basta la reforma a la Constitución. Necesitamos todos que la Constitución se cumpla, que los derechos humanos se respeten y que estos derechos humanos los entendamos como el cumplimiento de una cultura de la legalidad que tenemos que construir. El texto constitucional es importante, es necesario, pero no es lo único para construir esta cultura. Doctora Clara, yo quisiera preguntarte eso, ¿cómo lograr que de pronto esto que es en muchas ocasiones un ordenamiento jurídico importante, moderno, se vuelva letra viva y no de pronto quede archivado y muerto como ocurre en muchas ocasiones y bueno, sea una ley más? El reto es que esto se vuelva cultura compartida y yo creo que ahí los ciudadanos tenemos una obligación, que es entender qué son los derechos humanos. Dejar de pensar que son los derechos de los delincuentes y que estos avances significa que vamos a estar protegiendo los derechos de los que tienen derechos porque son seres humanos, pero son los derechos de cada uno de nosotros para exigirle al Estado que los cumpla. Entonces yo veo dos avances. Uno, difundir el tema y ahí la obligación de nosotros como ciudadanos de enterarnos de cuáles son nuestros derechos, y el otro es avanzar en los temas de exigibilidad y lo que se llama justiciabilidad, que ya tenemos dos avances maravillosos también en términos legislativos, que es el amparo colectivo y las acciones de clase, en donde ya colectivamente tú puedes ir a protestar y entablar una demanda. Porque anteriormente decías, no, pues yo para qué voy, el Estado es poderoso, no me van a hacer caso, a lo mejor hasta me matan. Ahora lo puedes hacer colectivamente y puedes llevar y además reunir recursos para llevar los juicios y las demandas. En eso, como decía Eliana, también hemos estado rezagadísimos. Estos juicios colectivos o demandas colectivas, Argentina tiene 10, 15 años, Colombia, Perú, Brasil y México es otro de los rezagos. Entonces acá es el empoderamiento de los ciudadanos, en términos también de la construcción de una cultura de legalidad,
de decir, basta de corrupción, basta de impunidad, y los ciudadanos podemos reunirnos para hacer exigencia al Estado del cumplimiento de sus obligaciones. Determinante lo que dice la doctora Clara Hutzelman en términos de esta construcción de la legalidad, de esta exigencia por parte de los ciudadanos de nuestros derechos y también de que este proceso de las reformas constitucionales es un proceso logrado por la construcción, la participación de la sociedad civil. Yo quiero agradecer, de verdad, agradecer mucho el trabajo que ha realizado Eliana García. Muchas gracias, Eliana, por ese trabajo verdaderamente político, hay que decirlo, para la realización de estas reformas. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ti por la invitación y qué bueno, la verdad, que Canal 22, yo quiero felicitarlos de que hayan tomado la decisión de darle a esta reforma la importancia que tiene para la redefinición de este país. Creo que es un esfuerzo verdaderamente encomiable. Determinante esa redefinición. Doctor Francisco Ibarra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, la presencia académica y la presencia de la UNAM. Muchas gracias, doctor.